empresas de servicios temporales? Sí, esa es la ruta, ¿sí? Son trabajadores por hora y labor y los contratan la empresas temporales. Quiero resaltar algo, y es que nosotros respetamos a todos los trabajadores de Colpensiones, incluso a los trabajadores misionales. No significa que todos los 1.025 trabajadores ingresen en razón a la mermelada, porque si hay necesidad de esos trabajadores misionales, y pues ojalá a futuro se amplíe la planta personal de Colpensiones, señor Pulido, y que ingresen ellos que tienen experiencia. Ya que usted menciona la palabra mermelada, ¿cuánta gente nueva han contratado? Bueno, nosotros tenemos el dato de los misionales, ¿no? Entonces, nuestra planta personal el año pasado creo que estaba, pues antes del gobierno de la nueva administración, eran como 600 personas. Ahora somos 1.025. O sea, no han contratado... quiero decir que todos sean en razón a la mermelada, vuelvo a decirlo. No son todos relacionados, pero sí denunciamos de que no todo el frasco es mermelada, pero hay mermelada, pues. Claro, por supuesto que no. Okay. Sí, las fresitas y las moritas son mermelada, trayendo la comparación. Señor Pulido, ¿ustedes han notado la politización de Colpensiones con la entrada de algunas de estas personas? Es decir, ¿se ha cambiado el concepto técnico que existía o existe en Colpensiones o hacia un aspecto más político? Por eso nosotros estamos defendiendo los procesos de selección transparentes. Sí, los trabajadores denuncian eso. Sí. Hay un ambiente más politizado. ¿En qué se traduce? Pues en la mermelada. Hay un ambiente más politizado, personas que llegan sin el perfil del cargo, por ejemplo, pero eso no es nuevo. O sea, claramente existían directivos que pues, llegan en las anteriores administraciones pues, en razón a la política, porque pues la mermelada al final es una práctica política muy cuestionable. Sí, ahora pero, la diferencia aquí es que don Jaime Duzán ha estado muy activo en el trámite parlamentario de muchos proyectos de ley. Y esta tal vez es la respuesta. Duzán en el trámite de la reforma a la salud, Duzán en el trámite de la reforma pensional, Duzán presente en el trámite de las reformas, y no es coincidencia que el sindicato hace la denuncia de mermelada y de despidos de empleados técnicos de Colpensiones reemplazados por más de 400 funcionarios nuevos. Señor Pulido, gracias por acompañarnos. Mucho gusto. Gracias a usted. Gracias a usted. Son votos seguramente tramitándose ahora en Colpensiones. 9:04. Estás escuchando Blue Radio. Comienza esta semana con otro round de la larguísima pelea entre el presidente Petro y el fiscal Francisco Barbosa, que deja el cargo dentro de 2 semanas, y así ha sido el último año y medio. Este episodio, el de hoy, está relacionado con la obsesión del presidente para elegir al reemplazo de Barbosa cuanto antes, y para que no quede encargada la vicefiscal Marta Mancera, que sería la posibilidad si la Corte no elige, como parece que no va a elegir, un fiscal en propiedad. La pelea tiene muchos ingredientes, tiene que ver con la financiación de la campaña del presidente Petro, que lo llevó al poder en el año 2022. Por presuntos ingresos irregulares de esa campaña, dice el presidente Petro, el fiscal termina investigándolo a él por los laditos. El fiscal que efectivamente ha hecho investigación y allanamientos, entre otras cosas, a FECODE. Eso sí, por supuesto, con orden judicial. Alternativa. Esta mañana, atención, la oposición desde Venezuela, la oposición al presidente Maduro, le pide al presidente Gustavo Petro que medie para revertir la decisión que inhabilitó definitivamente a María Corina Machado, que no va a poder ser candidata en caso de que haya unas elecciones improbables. Eran una posibilidad y eran el objeto de acuerdos políticos. El gobierno de Maduro endureciéndose a pesar de la solicitud internacional. Desde Caracas, Santiago Martínez.
Sí, Néstor, mire, fue a través, recordemos, la sentencia 00-05 que la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia ratificó la vigencia de esta inhabilitación en contra de María Corina Machado y que comenzó según el fallo en septiembre de 2021. Es decir, ella no podrá ser candidata presidencial durante los próximos 3 periodos, por lo que tendría que esperar hasta más allá del año 2036. Es la razón que alega el tribunal, o que alegó el tribunal, es que ella apoyó el llamado gobierno de Juan Guaidó, propició las sanciones contra Venezuela y además impulsó que empresas como Citgo o que el oro en el Banco de Inglaterra no estén bajo control del gobierno de Maduro en este momento. Una decisión que para María Corina Machado pues acabó ya con los acuerdos de Barbados, agregando que el chavismo escogió el peor camino. Eso lo escribió ella a través de su cuenta en X. De hecho, es la única reacción hasta ahora. Y por esa razón, pues la plataforma unitaria que firmó esos acuerdos en octubre pasado en Barbados adelantó que activará el mecanismo de verificación que tiene la misma negociación. Esto adicional a un pedido directo al presidente Gustavo Petro. Nosotros personalmente hemos tenido reuniones con el presidente Petro, quien es presidente porque fue revertida una inhabilitación administrativa por inconstitucional, porque eso no viola la Constitución venezolana, viola todo el sistema interamericano. Y Petro ha dicho, pública y privadamente, que ha pedido que se reviertan todas las inhabilitaciones administrativas. Y Petro, presidente, usted nos ha dicho que está comprometido con este proceso. Ayuden sus vías diplomáticas a que esto pueda ser verdad. Igual la oposición, Néstor, en voz de Gerardo Bled, a quien escuchábamos allí, que es el jefe negociador de la oposición, denunciará ante Noruega, el mediador, la violación parcial de lo acordado. Exigimos a la contraplante que cumpla el acuerdo en toda su extensión, no es por pedacitos. Ese acuerdo es integralmente diseñado para tener un proceso electoral libre. Y el cese absoluto de todo este escalamiento represivo contra activistas sociales, contra actores políticos, contra equipos operativos de campaña y de partidos y comandos y contra la candidata María Corina Machado. La oposición además exigió revertir el fallo del Tribunal Supremo, pues insisten que terminó siendo una decisión expedita y no un juicio, que habría sido lo que se acordó en esa mesa de Barbados. Sin embargo, desde la delegación del chavismo respondieron rápidamente y descartaron que algo así vaya a suceder, que el TCJ no va a revisar nada porque eso ya es materia juzgada. Lo firmamos en el acuerdo de Barbados, dice claramente, podrán ser candidatos todos aquellos que cumplan con las leyes venezolanas. ¿Qué quiere decir esto en consecuencia? Quienes no cumplan con las leyes venezolanas no podrán ser candidatos. ¿Cumple con la ley venezolana quien convocó un golpe de Estado? No cumple. ¿Cumple con la ley venezolana quien convocó un magnicidio? No cumple. ¿Cumple con la ley venezolana quien convoca el bloqueo de las sanciones de este país? No lo cumple. Es muy sencillo y por lo tanto es cosa juzgada. Pero María Corina Machado no fue la única, Néstor, a quien le ratificaron su inhabilitación política, pues igual contra el otro líder opositor, Enrique Capriles, también por 15 años le impiden aspirar a cualquier cargo de elección popular, caso contrario a otros opositores menos conocidos a quienes sí le levantaron esa decisión judicial. Néstor. Gracias, Santiago. Son las 9 de la mañana, 9 minutos. Felipe, ya está listo, lo acaba de elegir el Pacto Histórico. ¿Quién va a ser el reemplazo de Piedad Córdoba? La senadora que murió la semana, hoy hace 8 días, Piedad Córdoba, un poquito más, que murió en Medellín. La va a reemplazar no el viceministro de Trabajo, Edwin Palma, que le seguía en la lista. Él declina porque quiere seguir siendo viceministro y quiere llegar a la Junta Directiva de Ecopetrol. Esta es una decisión consensuada con el gobierno, tomada a varias manos. Va a reemplazar a Piedad Córdoba Ferney Silva, que es caucano, que fue candidato a la gobernación del Cauca, un hombre del corazón del Pacto Histórico en el occidente de Colombia. Va a ser el reemplazo de la curul en el caso de la senadora Piedad Córdoba. Sí, no, la verdad no había oído mencionar al señor Silva, no sé, pues si es bueno, regular o malo. Usted lo debe recordar, Felipe, porque había aspirado a la alcaldía de Popayán también, un hombre muy, muy cercano al presidente Gustavo Petro desde el occidente de Colombia, y va obviamente con las banderas del petrismo, ni más faltaba. Cercano también a Luis Fernando Velasco, si usted hace la composición, Luis Fernando Velasco, que es caucano, que es petrista, que es el ministro del Interior. Entonces están haciendo allí una jugada política muy interesante. Sí, ¿sabe qué me ha sorprendido hablando de Piedad Córdoba, Néstor? Pues que es una anécdota que no tiene ninguna importancia ni trascendencia. ¿Cuál que es? Está trinando. Es que el fin de semana sí, la cuenta oficial de la excongresista retuiteó varios mensajes. Sí, por lo que estaban haciendo Felipe, algunas preguntas alrededor de quién la tenía activa. Debe ser su hija Natalia la que quedó con la cuenta. No es que Piedad Córdoba, Felipe, pues las redes. No, pero pues como no ve que es que como arrancan las suspicacias de que es que no está muerta, que se fue para Venezuela, que no sé qué,
que si la enterraron con el celular, bueno, en fin, todas esas cosas de las redes. Pero Felipe, no, pues es la familia que seguramente sigue utilizando. Seguramente Natalia, la hija, es la que se quedó con la cuenta de la doctora Piedad, seguramente, ¿no? De acuerdo. Bueno, pero el dato que les quería dar es, usted lo conoce, Aurelio Ferney Silva será nuevo senador elegido por Néstor, pero sí ha sido... había estado en la lista política en su momento de Luis Fernando Velasco, ¿no? Claro, no, yo no lo conozco personalmente, pero sí es un hombre, pues, evidentemente, del Pacto Histórico del Cauca. Ha sido un directivo, un dirigente importante. Pero Palma definitivamente va a ser nombrado en la Junta Directiva de Ecopetrol. Es que usted se acuerda que hace poco... Es lo que le estoy informando a los oyentes, Aurelio. Palma se queda como viceministro y será integrante de la Junta Directiva de Ecopetrol. Pero es que usted se acuerda que para pertenecer a la Junta Directiva de Ecopetrol cambiaron los requisitos, los flexibilizaron, los bajaron de 15 a 12 años, es decir, casi una disposición a la medida, una medida sastre para Palma, y entonces era obvio que Palma, que además muy interesado en los temas de Ecopetrol, pues renunciara. Y vamos ahora, todo está sujeto a que Roa siga siendo presidente de Ecopetrol, ¿no? Porque si esto de Roa se embolata con el tema y está electoral, sujeto, hay otro depende muy grande del tema Palma, Aurelio. Y es que si le ratifican, que todavía no está en firme, la nulidad en la elección de Alexander López, que es todavía senador del Pacto Histórico, porque no está en firme, si sale Alexander López otra vez, vuelve a quedar la posibilidad de que Palma ingrese al Senado, ¿ok? Sí, claro, Néstor, pero fíjese usted, Palma necesita pasar también un filtro. Usted sabe que como Ecopetrol cotiza en la Bolsa de Nueva York, entonces necesita un filtro especial del Exchange de Nueva York, y vamos a ver si lo tiene, ¿no? Pero están haciendo todo lo posible para que llegue. Él no quiere llegar al Congreso, el doctor Palma. Y yo creo que el dato más importante aquí, dentro de esta persona que sucederá a la doctora Piedad Córdoba, es que no será este cargo ocupado por Palma y él se mantiene dentro de los opcionados para llegar a la Junta Directiva de Ecopetrol. Víctor, me junto, sorprendió. Néstor, recuerde, junto con Alberto Merlano, ¿no? Que es el otro opcionado por el presidente Petro. Me sorprendió un poquito, Felipe, que tomaran la decisión de que Palma no iba al Senado por una razón. La curul de Piedad Córdoba es en la Comisión Séptima del Senado, que es donde se tramitan las reformas que más le importan al gobierno, así que ese voto es clave y deberían, me imagino, supuse yo, haber llevado a alguien que supiera de esos temas para la discusión parlamentaria que se avecina. De momento, entonces, prima la jugada política, llevan al doctor Ferney Silva y no a el viceministro Palma. Pero es que fíjese, Néstor, que Edwin Palma se ha destacado, ha sido un viceministro muy activo, ha tenido una vocería muy clara, y yo supongo que a las reformas pensional y laboral les haría falta también un liderazgo de ese viceministro si se fuera para el Congreso. Entre otras cosas porque a mí me ha sorprendido favorablemente Edwin Palma como vocero, creo que es de los viceministros en todo el gobierno que más se ha destacado. Entonces seguramente por eso prefieren que se quede ahí. Y a mí, María Consuelo, me parece que está bien el mensaje de que llegue un sindicalista o ex sindicalista a la Junta Directiva de Ecopetrol, un hombre que salió del abuso, que trabajó en Ecopetrol, que conoce por supuesto la entraña de la industria del petróleo. Son las 9 de la mañana, 15 minutos en Mañanas Blue. El presidente Petro dice que en la fiscalía hay roscas, amplía la pelea y dice que no están investigando a mafiosos, que el fiscal lo está investigando a él, que no es su competencia. Tiene razón, el presidente solamente puede ser investigado y juzgado por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, pero el presidente va más allá y dice que el fiscal está encubriendo y que está incurriendo en el delito de sedición. Y lo voy a citar entre comillas, al presidente Petro dice, en su desespero va a coger presos a funcionarios de su gobierno y abrir procesos a su gobierno. Responde de inmediato el fiscal diciendo que es una amenaza a él, a la fiscalía y a toda la rama judicial. Un muy agro enfrentamiento. El nuevo presidente de la Corte, que es el magistrado Gerson Chaverra, dice que no se compromete con una fecha para elegir la terna, pero da garantías de que la Corte, por supuesto, elegirá en propiedad. El temor del gobierno es que quede encargada durante un periodo largo la actual vicefiscal, la vicefiscal Mancera.
Entró en vigencia el decreto mediante el cual se declara la situación de desastre nacional en todo el territorio colombiano. Decreto 0037 de 2024, sancionado el sábado pasado 27 de enero, con vigencia durante un año, prorrogable para un periodo igual, previo concepto del Consejo Nacional para la Gestión de Riesgo, al que le cae por lo demás el guante de elaborar un plan específico para el manejo de los desastres, diseñar estrategias de respuesta, rehabilitación y reconstrucción de las áreas afectadas, en tanto que el gobierno durante estos 12 meses va a poder tomar medidas de excepción, mover partidas presupuestales para atender situaciones de desastre y atender la crisis con medidas especiales de contratación contempladas en la Ley 1523 para situaciones de desastre y calamidad pública, como por ejemplo la ola de incendios que azotó al país en estos días, los 17 que todavía están activos, la alerta sobre 90% de los municipios, según el IDEAM, y un fenómeno del Niño cuyas altas temperaturas irán hasta el mes de abril. Después de una semana de lucha sin cesar contra las llamas por parte de las autoridades, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó este domingo en horas de la noche que el incendio en Quebrada Vieja ha sido completamente liquidado, y en cuanto al incendio en el Cerro El Cable, informó que la emergencia ya fue controlada y actualmente la situación ha pasado a la fase de monitoreo de puntos calientes. Galán destacó la importancia de la colaboración entre las instituciones gubernamentales y el sector privado para poder hacer frente a este tipo de eventos. El mandatario distrital confirmó también que ambos incendios fueron provocados por acciones humanas. En el caso de la Quebrada La Vieja, el origen fue una fogata, mientras que por el Cerro El Cable se identificó que fue una botella de vidrio la que generó la transferencia de calor por refacción, o sea, funcionó como una lupa, desencadenando el fuego. Son las 9 de la mañana, 18 minutos. Por primera vez en la historia llegan a nuestro país más de 10.000 millones de dólares en remesas en tan solo un año. Esta es la plata que los colombianos que viven en el exterior envían a sus familiares dentro del país. Datos oficiales del Banco de la República muestran que por este concepto durante el 2023 entraron 10.091 millones de dólares, un nuevo récord con un crecimiento del 7% frente a los 9.429 millones de dólares que ingresaron en el 2022, que ya había sido un año histórico. Para que usted dimensione esta cifra, 10.000 millones de dólares, que es la plata que entraron o que enviaron los colombianos en el exterior a manera de remesas, es una cifra 10 veces más alta que lo que pagó el Grupo Calleja por el control de los almacenes Éxito. Aunque el dólar cayó fuerte el año pasado, aún así llegaron remesas como arroz, seguramente porque el hecho de que Estados Unidos esquivara la recesión, que es el país desde donde más se envían remesas, pues esto contribuye a que se mantengan sólidos estos datos. Y también porque debido a la desaceleración de la economía colombiana y a la crisis de muchos sectores, los que la están pasando mejor afuera intentan ayudar a sus familiares que viven en el país. ...9:20, se dispara la demanda de estudios musicales en Colombia, particularmente en ciudades como Medellín, donde el aumento es del 90%, según datos esta mañana de Bloomberg, marcando así la pauta dentro de la industria, atrayendo inversión al país y experimentando un auge significativo en el campo de la arquitectura acústica, por cuyos estudios de grabación en Colombia han pasado grandes artistas como Juanes, J Balvin, Maluma, Nicky Jam, Andrés Cepeda o Karol G, consolidando al país como epicentro de desarrollo y creación de estudios de grabación de alta calidad y contribuyendo al aumento del 26% en la música grabada en la región, según el portal Estatista. Estás escuchando Blue Radio. Era 4 de diciembre del 2015 cuando el entonces presidente Juan Manuel Santos le dio una noticia al mundo. Encontramos el galeón San José y 8 años después el gobierno Petro quiere ahora sacar el tesoro. La viceministra de Cultura, Adriana Molano, confirmó que en febrero comenzará una exploración de la Armada al galeón.
Se termina la aventura de Evergrande, que es una de las firmas más importantes en las inmobiliarias internacionales, la más grande del mundo, también la más endeudada, con serísimos problemas financieros, llega a su final, que es una noticia que es el primer paso de un inevitable efecto dominó. Silvia. Y eso es lo que más preocupa, Néstor. ¿Cuál va a ser el dominó de la caída de un gigante como Evergrande? Evergrande, imagínate, debe 300.000 millones de dólares y no era capaz de pagar esas deudas. Y todos sabemos que cuando la deuda es grande, cuando la deuda es pequeña, debe preocuparse el endeudado. Cuando la deuda es grande, debe preocuparse quien prestó ese dinero. Y son todos prestamistas, los acreedores son de fuera de China. El sector inmobiliario está en un caos desde el año 2021, cuando cambiaron las normas gubernamentales sobre cómo podían conseguir dinero, y eso empezó a empujar a las empresas a incumplir sus obligaciones. Ya Evergrande había caído en default a finales de 2021 y todo el mundo se preguntaba hasta dónde le iba a dar apoyo el gobierno chino. Bueno, lo que sabemos ahora es que un tribunal en Hong Kong ha determinado liquidar a Evergrande. ¿Eso qué significa? Que legalmente solamente puede seguir funcionando para cumplir sus deudas, para cumplir sus compromisos y poder tratar de liquidar sus bienes para poder cumplir con sus acreedores, pero no puede emprender nuevos proyectos. La pregunta es qué pasa con el resto del sector inmobiliario y qué pasa con la economía mundial a partir de esto, porque en el momento en que se anunció esta decisión del tribunal, la acción de Evergrande empezó a caer hasta un 21% hasta que se suspendió su transacción e inmediatamente cerró la bolsa allí en China, que quedó cayendo un 2%, pero la pregunta es qué va a pasar mañana cuando abran los mercados asiáticos, Néstor. Silvia, 9:23 a.m, un paisano suyo padrelinero, sí, se llama Sneider Avendaño, un niño del Magdalena, se convierte en el estudiante más joven hoy en día. Esto era un poquito más usual hace unos años. 14 años, va a estudiar, va a entrar a la universidad. Es un adolescente, 14 años uno... No, adolescente no, es un niño todavía. Sí, total. 14 años. Sneider Avendaño va a estudiar en la Universidad del Magdalena. Sneider, buenos días. Buenos días. ¿¿Dónde está Sneider? ¿Dónde está en este momento? Me encuentro acá en mi casa, 1 de Mayo, Santa Marta. En Santa Marta. ¿Cómo hace Sneider, un niño, bueno, yo no sé si le moleste que le diga niño, un jovencito de 14 años para entrar a la universidad? ¿Cómo terminó usted el bachillerato tan rápido? Pues todo comenzó, ¿no?, cuando yo tenía 2 años, que ya mi abuela me había enseñado a leer con la cartilla Nacho. Entonces ya yo sabía leer, entonces ya estaba preparado para entrar al colegio. Sí. Entonces, ¿Y entró al colegio a qué curso? A los 3 años entré a transición. Sí. ¿Y después de transición qué sigue? ¿Primero? Sí, primero. Sí. ¿Ese tema de kinder, prekinder, eso allá no pegó? O sea, sí existe, pero mi abuela no le gustaba esa idea, entonces ella enseguida me dijo que iba para transición. O sea, usted entró primaria, 4 años de bachillerato. 4 años de edad, quiero decir. Yo iba a decir, sí, yo entré a los 4 años a primero. Sí. ¿Y esa es la razón por la que terminó bachillerato tan rápido, casi a los 13 años? Sí. Sí. ¿Y usted es eso que llaman hoy en día, Sneider, un niño prodigio? Se podría decir. Sí. Sneider, ¿y por qué tomó la decisión de estudiar ingeniería? Porque como yo siempre he tenido una afinidad a las matemáticas y a la física, me ha gustado el diseño y de los edificios, infraestructura, etcétera, pues consideré que la ingeniería sí era como la mejor carrera para mí. Sí. ¿Cómo era su vida, Sneider, en el colegio? Su vida académica y su relación con sus compañeritos. Pues yo siempre no me iba mal, siempre me iba bien en el colegio y mi relación con mis compañeros era una relación sana. Sí, pero usted era el más chiquito del curso siempre, me imagino. Siempre. Sus compañeros son sus compañeros de clase, de colegio, quiero decir, ¿son mucho más grandes que usted? Sí, rondaban como 2 años de diferencia.
Sí, Sneider, y va a seguir siendo chiquito en la universidad porque estaba revisando y con usted van a entrar a otros 1.900 jóvenes, pero usted es el menor. ¿Qué significa, usted de Chibolo, Sneider, qué significa para un joven de provincia a los 14 años llegar a la universidad, Sneider? Pues significa un gran logro para mí poder haber entrado tan pequeño a la universidad. Sneider, ¿y has tenido alguna dificultad por ser tan pequeño frente a tus compañeros? ¿Eso te ha generado algún tipo de preguntas, algún tipo de dificultades? No, siento que como que no, yo me siento totalmente preparado para eso. Sí. Sneider, ¿a qué edad entra un muchacho hoy en día a la universidad más o menos? Como a los 16. No, hombre. 16, 17. No. ¿18? Yo creo que los muchachos hoy en día están 18, arrancando. 18. 18, sí, en el colegio, pues haciendo la carrera en el colegio, primaria y bachillerato, haciendo kinder, prekinder, transición. Y los 11 años de estudio, pues es casi imposible tener menos de 17 años. Así que usted va a tener una diferencia que se nota. ¿Cuándo cumple usted años, Sneider? Pues en realidad los cumplí ayer. ¿Ayer? Ah, bueno. Sí. ¿Cuántos cumplió? 15. Sí, señor. Sí. Sneider, ¿y qué quisieras tú regalarle al departamento del Magdalena o hacer por tu departamento a propósito de que vas a empezar a estudiar ingeniería civil? ¿Alguna obra que creas tú que es importante para esta zona del país? Pues no lo he pensado tan abiertamente así. Sí, cada cosa a su tiempo. ¿Usted ya conoció la Universidad del Magdalena, Sneider? Sí. Sí, el año pasado yo la he visitado porque me tocó hacer las cifras ahí y también como en un recorrido del colegio me fui a la Universidad del Magdalena el año pasado. Sí. ¿Y cómo fue su proceso para entrar a la Universidad del Magdalena? Pues sencillo, solo gracias al puntaje del IPFE y al ser desplazado fue sencillo, se podría decir. Sí. ¿Sus padres qué hacen, Sneider? Mi mamá trabaja en el centro y mi papá es soldador. Soldador. ¿Y usted es el primer universitario de la familia, de casualidad? Sí, señor. ¿Nadie de su familia había pasado antes por una universidad? No, señor. Pues mucho más meritorio. ¿Y usted fue a la universidad y qué le dijeron en la Universidad del Magdalena? Pues cuando me sentaron para la entrevista, la directora del programa de ingeniería se quedó sorprendida por yo ingresar con 14 años. Claro, yo también estoy sorprendido. ¿Y ustedes llegan de Chibolo a Santa Marta por qué, Sneider? Por un desplazamiento de la guerrilla que más que todo era tenían amenazado a mi familia. Ah, ¿ustedes son desplazados de la violencia? Sí, señor. No, pues más meritorio todavía. ¿Y viven mejor hoy en Santa Marta? Sí, totalmente. Sí. ¿Usted tiene hermanos, Sneider? Sí. Cuénteme de sus hermanos, de su familia. Pues tengo una hermana por parte de mamá. Ok. Y tengo 2 hermanos por parte de papá. Sí, ¿pero papá y mamá están separados? Sí. Ok. Pues Sneider, un saludo. Me parece maravillosa su historia de superación, desplazados de la violencia. Un niño que llega a los 14 años a convertirse en el estudiante universitario más joven que hay en Colombia. Un gusto conocerlo, Sneider. Igualmente. Sí. ¿Cuándo arranca la universidad? ¿Cuándo tiene su primera clase? El 14 entran las clases normales. ¿14 de febrero? Sí, señor. Sí. Pues mucha suerte, ¿no? No tengo que decirle que pilas porque sé que usted es un niño muy pilo. Gracias. Y me parece maravilloso que sea allí un símbolo padre por otro lado. Aquí tengo un paisano suyo, Sneider, el padre Alberto Linero. ¿Lo conoce? Saludos, Sneider. Saludos. Chao, Sneider. En el barrio 1 de Mayo, en Santa Marta. Un barrio popular, un barrio como los nuestros. Para que vea las dificultades con las que la gente sale adelante. Cómo forjan el carácter.
viene de Chibolo. Chibolo es un pueblo que en una época era corregimiento de Tenerife, ya no, ya es un municipio propiamente. Antes de llegar a Tenerife se cruza a la derecha y ahí está Chibolo, muy azotado por la violencia en la época de los paramilitares. Fue una situación difícil, compleja. Dice desplazados de la guerrilla. Sí, primero la guerrilla y después llegaron los... Bueno, de esas violencias cruzadas que son indiscriminadas. Salen de Chibolo, llegan a Santa Marta, Felipe, y el niño Pilo. ¿Usted a qué edad entra, Felipe, a la universidad? Néstor, yo entré a la universidad... 16, 17. No, yo creo que no, porque yo salí de 18 del colegio. Okay. Entré a los 19 Felipe, a la Facultad de Medicina. Ahora, hoy en día tengo varios mensajes aquí de papás que me dicen, es imposible. Claro, hoy en día hay transición, eso ya no se puede. No, pero además no reciben a los niños tan chiquitos. Y fuera de eso, antes había una cosa, Felipe, que ya no existe hoy. Y es que si el niño era juicioso académicamente, no, lo subían de grado. 2 años en uno. Y entonces decían el niño grosso le va bien en matemáticas, pásenlo a tercero. Eso ya no existe el día de hoy. Entonces, antes era más o menos usual que hubiese bachilleres de 15, 16 años. Kinder también, entré derecho a transición y eso ya no se estila en ningún colegio. Los reciben por edad. Pero inclusive esto hay confirma, unos cortes María Consuelo, que en la año. educación hay una cantidad de rellenos. Sí, mucho. Para extender la vida de educación. Pero inicial. No, lo que pasa, no estoy de acuerdo con Víctor. Pero espere, padre, es que no entiendo, Víctor, ¿qué quiere decir? Hay una cantidad de rellenos. Pero, Néstor, 5 años haciendo una carrera profesional. ¿Usted no se acuerda de las clases relleno que tenía en la universidad? Si usted va al nicho, al foco, a la pepa, usted saca una carrera profesional. Pero es que a uno no lo forman solo. Integral, lo que se necesita. Claro, es eso, es que lo que dice la palabra es. Me van a negar que hay rellenos en las universidades, en las carreras profesionales. Yo no creo que haya rellenos. Lo que pasa es que a usted le parecen rellenos. Institucional 1, institucional 2, yo no sé qué cosas que todo eso es para conocer el pensamiento, para formarse. Porque usted no se da cuenta del valor que tiene esa formación intelectual, ética, Víctor. Pero ¿sabe qué le digo? ¿Sabe por qué creo que ya no se hace esto? Porque es que el proceso de educación no es solamente adquirir conocimiento, sino vivir todo un proceso evolutivo, todo el proceso que tiene el niño. Entonces, claro, hay que estar con niños de la misma edad, hay que generar unos procesos de socialización. Entonces, por eso hoy se es más estricto que antes. Antes a ti te llevaban, yo recuerdo cuando a mí me llevaron a primero. Ustedes saben, me hicieron un examen de lectura, año 74, y listo, sí, pase, venga. Padre, mis sobrinos han hecho pre-kinder, transición. Sí, claro, pero eso tiene que ver con el rol de las mamás también, que muchas tenemos que trabajar y no tenemos como quedarnos en la casa cuidando los muchachitos chiquitos. Es eso, mejor por eso están los rellenos ahí. Pero no es relleno, es una atención integral, es garantizar que tengan un desarrollo. Pero dentro de lo que cree que ética es relleno. Pero bueno, han cambiado mucho los tiempos. Por eso nos pasa lo que nos pasa. Coincido con Víctor. Eso le enseñan a uno una cantidad de vainas que no le sirven para nada. Todo sirve. Bueno, Felipe. No, padre, porque si usted coge pero vio el ejemplo que puso Víctor, 11 o 12 años un niño y lo va mirando y lo va perfilando. Por ejemplo, en San Bartolomé dividían por biológicas, matemáticas y humanidades. Y entonces veían materias diferentes dependiendo de su, digamos, de su personalidad, de su talento. Sí, pero se necesita un contexto yo nunca entendí por qué estando en humanidades me enseñaron una vaina como química, física y trigonometría que nunca me iba a servir. Felipe, que no las haya aprovechado usted es diferente a que sí le sirvieron, para la cocina le sirvieron. No, claro, Felipe es un gran chef. Para eso le sirvieron, por ejemplo. Es que sabe, Felipe, en esa discusión lo primero que hay que definir es qué significa que una materia sirva. Claro. Entonces, usted dice que no me sirvió. ¿Cuántas veces en su vida, Néstor, ha utilizado usted el álgebra? Muchas, Felipe. ¿Cuántas veces en su vida ha utilizado usted la trigonometría, las integrales y toda esa vaina? No, Felipe, pero hay que tener idea, pero es que usted va al colegio a aprender, porque usted, entre otras cosas, teniendo ese universo de conocimiento, es que decide qué le interesa. Pero ¿cómo hace el sistema académico para decir, a Zuleta no le vamos a enseñar tal cosa porque creemos que él no va a ser matemático después? ¿Ah?
Eso es imposible. El colegio es una aproximación a muchos temas para que usted defina qué es lo que le va a interesar en su vida, pero además de eso, Felipe, hay una cantidad de cosas que usted cree que no le interesan. Pero forjan pensamiento. Pero es que vio el ejemplo que puso Víctor. Son divertidas. Sí, claro, yo recuerdo Víctor, que institucional es lo que yo dicto, Víctor. Vea, yo recuerdo en la universidad que la materia que aparentemente era relleno porque era un seminario, según Víctor sería relleno, la que más me divirtió era un seminario que se llamaba Contracultura y Postmodernismo, y nos ponían a comparar las películas sobre Vietnam, que uno diría, bueno, ¿y para qué? Pues obviamente era una lectura crítica sobre el cine, era fantástica, yo gocé muchísimo esa materia. Hay gente como Víctor, María Consuelo, que Néstor, bueno, Felipe también. Es que yo puro pragmatismo esas materias. Que cree que lo único que sirve es 2 más 2. A veces se inventan unas para tener uno las 6 materias del semestre, unas cosas que nada que tienen que Víctor, ver con la carrera ni con cosas cuénteme en qué universidad estudió usted, que le está haciendo buena propaganda. No le voy a decir porque me quitan el cartón de grado. No, es que yo voy a hacer campaña para que lo saquen a usted de la lista. Van a revisar el cartón de Víctor. Mire lo que está diciendo la gente. Bueno, 9:36. Padre, perdón, que sienten que hay muchas materias relleno. Perdóneme que le haga una pregunta. Sí. La Universidad del Magdalena, por donde comenzamos, es universidad pública. Es la universidad pública del departamento. Pero el hecho de que sea pública no quiere decir que no cobran una matrícula. No, cobran un porcentaje, de acuerdo a los porcentajes de los ingresos de las personas. Me están diciendo en Santa Marta que esta familia de este niño que acabamos de entrevistar es una familia muy humilde. Mira que acaba de decir que su mamá trabaja en el centro. ¿Tú sabes qué significa trabajar en el centro? Debe tener algún puesto ambulante ahí en la quinta. ¿Por qué no ayudamos a conseguirle una beca a este niño? Tiene una chaza, pero sí podemos hacerlo. Si tiene, padre, como usted es Samario, como usted es Samario. Ya le escribimos al rector de la universidad. Los estudiantes de esa universidad no pagan nada. Eso es lo que llaman la matrícula cero, que se aprobó en el gobierno anterior para estratos 1, 2 y 3. En este gobierno se aprobó una ley en el Congreso hace relativamente poco y la extendió a todos los estratos. Nadie paga nada en una universidad pública. Pero ahí los costos son los costos de vida que hay que ayudar a este pagan una cosa que son los servicios educativos, ¿no? Pero Sneider, fíjese, Néstor, que tiene una condición, y tengo personas cercanas que han pasado y han hecho el mismo camino, que son personas desplazadas por la violencia, o que son personas afrodescendientes o indígenas, y esa condición les da una posición un poco más privilegiada para acceder a un cupo, sumado, por supuesto, al porcentaje que obtienen en el examen final. En el ICFES. Néstor, y probablemente lo que necesita este joven es ayuda financiera para el sostenimiento, porque la alternativa siempre es salir a trabajar medio tiempo para ayudar a la familia, etcétera. Y un joven tan inteligente que ha llegado, digamos, en edad temprana tan lejos, lo que necesita es no ponerse a trabajar y ayudar, digamos, a la parte financiera de su hogar. Si alguien quiere ayudar, me está informando la familia en este momento que Sneider no tiene computador, por ejemplo, padre. Claro. Hay que dárselo. Entonces, por ejemplo, hay que dárselo. Escucho, ojalá aparezcan almas caritativas que quieran ayudarle, que me parece... Quedo muy conmovido, Aurelio, con la historia de Sneider, un niño 14 años entrando a la universidad, hijo de una familia desplazada por la violencia en el Caribe colombiano. Señor. Néstor, y hay que, pagar algo de servicios educativos. En algunas universidades esos servicios educativos están, como usted dijo, entre 300 y 400 mil pesos. Sí. No sé si Sneider esté cobijado por exoneración también de esos servicios. Pero yo quiero referirme al tema de Víctor porque me ha parecido muy simpático. ¿Cómo va a llamar relleno los 3 primeros años de preescolar? No. El kinder, el prekinder y el preescolar. Son los 3 años más definitivos. La prueba de que sirven esos años es que Víctor no los hizo, Aurelio, no lo molesta. Pero es que en esto con un poquito de seriedad, de verdad. No, le estoy diciendo muy en serio. Víctor, a Víctor se le nota que no tuvo kinder. Si un niño a los 3 años ya sabe sumar y leer, ¿para qué lo ponen a hacer esas? No, es que son otros desarrollos. Son el desarrollo psicomotriz, fino, la motricidad, etcétera. Son los años definitivos. Pero Víctor, se lo pongo de otra manera. ¿Sabe cuál es la diferencia? Se lo pongo de otra manera, Aurelio. ¿Qué necesidad de que un niño se gradúe a los 14 o 15 años? Claro. O sea, este es el afán para meterlo porque este era el pensamiento de hace unos años de los papás, de la sociedad, que el niño tiene que salir rapidito a producir. Creo que el tiempo nos lleva a otra dirección, don Víctor. La desigualdad en la educación termina
la desigualdad en la educación inicia con las personas que tienen la facilidad para ir a un kinder y hacer esos 3 años y quienes tienen que entrar directamente a la primaria. En Colombia hoy, más o menos la mitad de los estudiantes de los colegios públicos no tienen ese servicio de los 3 años de preescolar que lo obliga la ley 115 de educación. Sin embargo, y haciendo de las veces de abogada del diablo, en este caso el diablo Víctor, pues en otros países... Y sí, claro. Y sí, totalmente de acuerdo, Paola. Padre, pero en otros países las carreras de pregrado duran 4 años, ¿no? Por ejemplo, Víctor, si usted hubiera estudiado economía en Harvard o en Yale, son 4 años. Pero tienen que hacer primero el college, que son 3. Claro. Pero tienen que hacer primero el college, que son 3 años. Y claro, y tienen que hacer un minor primero, claro, es un sistema. Tienen que hacer el college, que son 3 años, normalmente pues hacen liberal arts y luego sí arrancan su carrera. Sí. Bueno, que ya dependiendo de qué, si es medicina o derecho o economía, pero tienen que pasar primero por 3 años de kinder, pre-kinder y transición, pero en la universidad. Pero en abono de lo que dice Víctor, es cierto que entre otras cosas, hoy en Colombia hay muchas universidades que ofrecen programas que terminan a los 3 años, ¿no? Se hacen una cosa, se me olvida en este momento cómo se llama, pero es de módulos, que hace que la persona, por ejemplo, estudie 3 años y accede a un título de educación superior y después podría continuar otros 2 años. Eso se llama, y acceder, digamos, creo a un que se nivel, llama, creo que se llama un ciclo básico, Héctor, no sé qué, sí, propedéutico, no me acuerdo cómo llaman eso, pero son módulos que lo que hacen, entre otras cosas, es primero facilitarle a la gente que entre y que vaya logrando cosas, porque dada que la deserción es tan alta, es que la deserción es muy grande en Colombia, pues es en la educación básica gigante, pero en la educación superior casi la mitad de los estudiantes que comienzan a estudiar una carrera universitaria no la terminan. Y no la terminan por razones económicas, y no solo por el costo de la matrícula como ustedes estaban hablando, sino porque pues la familia tiene la expectativa de que ese muchacho ya está en una edad de trabajar o algo así y de aportar a la casa. Entonces por eso se han inventado esos métodos y están bastante bien desarrollados en Colombia. A mí no me gusta, pero digamos ahora, es una tendencia mundial en la educación, Felipe, lo que dice Víctor, para abonarle me dicen aquí un par de oyentes y creo que tienen razón. Hagan la cuenta a qué edad se va a graduar Snyder de la Universidad Padre. Si está entrando a la universidad. 19 años. 19 años, que a los 19 debería estar un muchacho pues comenzando a vivir, todavía en etapa de conocimiento, con novias, rumbeando, que eso también son etapas de la vida. Me da la impresión, Felipe, que a los 19 Snyder la tiene un poquito diferente. Snyder va a comenzar a trabajar a los 19 años, si no antes. Seguramente su familia también va a necesitar que comience a trabajar antes, ¿o yo? Porque según nos cuenta la situación, se necesitan recursos. Muy bien. Son las 9 de la mañana, 43 minutos. Ricardo, usted hizo carrera ¿a qué edad? Yo arranqué carrera a los 18 años de edad. Bueno, claro, a la edad en que se graduaban los compañeros suyos. Ya vienen los deportes con Ricardo Rego, 9:44. Estás escuchando Blue Radio. El suspendido canciller Álvaro Leiva, que ya no puede ejercer como ministro de Exteriores, dice a través de redes sociales que en nombre del gobierno colombiano presenta la más enérgica protesta por unas declaraciones del presidente Milei. En una entrevista con Ángela Patricia Yaniot, dijo que el presidente Petro es un comunista asesino que está hundiendo a Colombia. Esta crisis origina que el gobierno colombiano llama a consultas al embajador colombiano, que es Camilo Romero, un hombre muy del corazón del petrismo. A propósito, lo llama a consultas. Llega a Bogotá con un futuro incierto, lleno de incertidumbre alrededor de las relaciones entre los dos países, unas relaciones usualmente muy activas. Milei bien a la derecha y el presidente Petro muy a la izquierda. Está en veremos el cese al fuego bilateral con el ELN. Hoy es el último día de vigencia de la tregua que está cursando y no hay asomo de una decisión de prórroga, aunque se esperaba que fuera un tema de trámite. Terminó no siéndolo, no se han podido poner de acuerdo y a 7 días del inicio del 6º ciclo de diálogos y conversaciones hay profundas diferencias entre esta guerrilla y el gobierno del presidente Gustavo Petro para poder llegar a un acuerdo de prórroga de la tregua bilateral.
bilateral. El punto del gobierno es si liberan a los secuestrados antes del 30 de enero. Hasta ahora la información deportiva en Mañanas Blue. Ya está Jaro Rivera, se la vuelta, puede impactar con pierna derecha, generoso. La va soltando para Valencia. Amagó, pierna zurda, balón al fondo, golazo. Gol, 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 gol. Contundente, así se vio al América de Farías, que comenzó su camino goleando 4-1 a Atlético Nacional en la fecha 2 de la Liga. El entrenador de la Mechita y su primer balance en positivo. Creo que era vital que ellos estuviesen tranquilos para jugar y sacaran todo ese talento que tienen y que disfrutaran del juego, hicieran a disfrutar a ese hermoso pueblo que vino a acompañarlos, y soñado es, claro que sí. Claro, fue un duro golpe además para el verde de Antioquia apenas en la jornada 2 de Liga, el profe Bodner y su vergüenza. Muchas cosas que uno siente y en definitiva estoy avergonzado con la hinchada, apenado, porque soy el responsable del grupo. En otros juegos, Millonarios empató 0-0 con Bucaramanga en la Ciudad Bonita. El profe Gamero. Fue un partido, por momentos fue de ida y vuelta, pero esa ida y vuelta no terminábamos en opciones claras de gol. Me parece que el trabajo defensivo de ambos equipos fue bueno. Nos llevamos un punto valioso. Mientras que Junior logró al minuto 90+9 el gol del empate a 2 frente al Chicó en Tunja. Dura batalla en Boyacá. La voz tiburona, la del profe Arturo Reyes. Desde el 2015, Junior no sumaba ante Chicó. Eso quiere decir, por estadística, que son muchos años y que este es un equipo que le cuesta jugar en una cancha como esta. Fortaleza, Santa Fe y Águilas Doradas Río Negro con 6 puntos. Están al comando de la Liga Betplay. Mañana comenzará la fecha 3 en Colombia. Ese es Aliendro. Jugó para Nacho. Qué buena pelota para Miguel. Borja habilitado. Está Colidio para el gol. Borja. ¡Gol! Grito monumental, primer gol de River en la Copa de la Liga Profesional en Argentina. Primer gol de Miguel Ángel Borja, el colombiano, en la temporada oficial para el club de la Banda Cruzada. El equipo trató de jugar, trató de encontrarse. No es fácil, venimos de una pretemporada difícil. Nos equivocamos en ataque algunas veces y bueno, creo que de contra nos pudieron empatar. El gol de Borja, el número 23 en 61 partidos con River, valió para el empate 1-1 ante Argentinos Juniors. Y ahora se alista para enfrentar a Barracas Central este miércoles por la fecha 2 de este mismo torneo. Y hoy es día de preolímpico para Colombia. Se juega por el honor ante Venezuela. Detalles de la tricolor en el campamento nacional con Eduardo Ahumada. Edu, hola. Hola Ricardo, buenos días, un saludo para todos. 3 novedades se han presentado en las últimas horas en la selección colombiana. Daniel Ruiz no podrá jugar ante Venezuela por una lesión muscular. Sufrió un golpe en la pierna izquierda en el partido pasado ante Brasil. Carlos Andrés Gómez sufre una afectación en el ligamento cruzado. No parece ser grave. Óscar Cortés abandonó el domingo en la mañana la concentración del equipo colombiano porque al parecer cambiaría de equipo. Pasaría del Lens de Francia al Rangers de Escocia. Hoy la selección Colombia enfrentará al equipo de Venezuela, que tiene opciones matemáticas de meterse en el cuadrangular final. ¿Cuáles son las motivaciones del equipo colombiano, a pesar de que ya está eliminado? De eso habla Alejandro García, jugador del equipo tricolor. Sí tenemos algo por jugar y lo que nos queda es la dignidad y salir a afrontar estos partidos de la mejor manera, dejar una buena imagen, a pesar de que no se nos dieron los resultados. También se ha registrado un cambio en la organización del torneo Sub-23. Barquisimeto ya no será la sede del cuadrangular final porque la cancha de su estadio no está en condiciones plenas. Ese cuadrangular se viene para acá, para Caracas, la capital venezolana. Gracias, Eduardo. Hoy Colombia-Venezuela desde las 5:30 de la tarde por la señal del Gol Caracol. Y cerramos con béisbol. Un Grandes Ligas colombiano es noticia en Venezuela, con un título histórico tras 38 años de espera. Santiago Martínez, ¿de quién se trata? Hola, sí, Ricardo. Casi 4 décadas debieron esperar los fanáticos de los Tiburones de La Guaira para levantar por 8ª vez la Copa de Campeón del béisbol venezolano. La última había sido en 1986 y ahora 2024, 38 años después,
rompen con ese maleficio. La samba que escuchamos allí de fondo hace que ellos sean la fanaticada más alegre del béisbol venezolano. La Guaira termina así con la racha más larga, tanto en Venezuela como en todo el béisbol del Caribe, sin ser campeón. Y un colombiano, el center fielder Harold Ramírez, fue parte de este equipo como refuerzo en esta final, que terminaron ganándole a los Cardenales de Lara. Bastante emocionante y más emocionante aún con el equipo de La Guaira, que tenía tanto tiempo sin ganar. Muy contento, tú te puedes dar cuenta cómo están los compañeros y la motivación que tenía cada quien. Resaltar, Ricardo, que el manager de este equipo fue Osvaldo Guillén, destacado jugador de los Tiburones en los años 80 y 90 y que parece ser experto en romper maleficios, pues recordemos que él logró en 2005 hacer campeones a los Medias Blancas de Chicago luego de 88 años. Y ahora La Guaira viajará a la ciudad de Miami, donde este año será la Serie del Caribe. Ricardo. Gracias, Santiago. Buen ritmo en La Guaira y bien por Harold Ramírez, protagonista del colombiano en el béisbol de Venezuela. 9:51. Cerramos así los deportes a esta hora en Mañanas Blue. El Papa, en una entrevista hoy con el periódico La Estampa, asegura que pese a las protestas de lo que denomina pequeños grupos ideológicos, lo que se pretende es incluir, no dividir, porque de nuevo ha dicho, el Evangelio es para santificar a todos. En palabras del Papa, cuando le preguntan por qué, él dice que responde, el Evangelio es precisamente para eso, para santificar, siempre y cuando haya buena voluntad. También le preguntaron al Papa sobre el asunto de su dimisión por su estado de salud, que es un tema que de manera recurrente aparece en las noticias de la Santa Sede. Y el Papa ha dicho que no le molestan, porque dice que eso es una posibilidad para todo pontífice, que por el momento no piensa en eso, que no le inquieta y que cuando no pueda más, atentos a esto, empezaré eventualmente a pensarlo y a rezar por nosotros. Comienza esta semana con otro round de la larguísima pelea entre el presidente Petro y el fiscal Francisco Barbosa, que deja el cargo dentro de 2 semanas, y así ha sido el último año y medio. Este episodio, el de hoy, está relacionado con la obsesión del presidente para elegir al reemplazo de Barbosa cuanto antes, y para que no quede encargada la vicefiscal Marta Mancera, que sería la posibilidad si la Corte no elige, como parece que no va a elegir, un fiscal en propiedad. La pelea tiene muchos ingredientes, tiene que ver con la financiación de la campaña del presidente Petro, que lo llevó al poder. Entró en vigencia el decreto mediante el cual se declara la situación de desastre nacional en todo el territorio colombiano. Decreto 0037 de 2024, sancionado el sábado pasado 27 de enero, con vigencia durante un año, prorrogable para un periodo igual, previo concepto del Consejo Nacional para la Gestión de Riesgo, al que le cae por lo demás el guante de elaborar un plan específico para el manejo de los desastres, diseñar estrategias de respuesta, rehabilitación y reconstrucción de las áreas afectadas, en tanto que el gobierno durante estos 12 meses va a poder tomar medidas de excepción, mover partidas presupuestales para atender situaciones de desastre y atender la crisis con medidas especiales de contratación contempladas en la Ley 1523 para situaciones de desastre y calamidad pública, como por ejemplo la ola de incendios que azotó al país en estos días, los 17 que todavía están activos, la alerta sobre 90% de los municipios, según el IDEAM, y un fenómeno del Niño cuyas altas temperaturas irán hasta el mes de abril. Después de una semana de lucha sin cesar contra las llamas por parte de las autoridades, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó este domingo en horas de la noche que el incendio en Quebrada Vieja ha sido completamente liquidado, y en cuanto al incendio en el Cerro El Cable, informó que la emergencia ya fue controlada y actualmente la situación ha pasado a la fase de monitoreo de puntos calientes. Galán destacó la importancia de la colaboración entre las instituciones gubernamentales y el sector privado para poder hacer frente a este tipo de eventos. El mandatario distrital confirmó también que ambos incendios fueron provocados por acciones humanas. En el caso de la Quebrada La Vieja, el origen fue una fogata, mientras que por el Cerro El Cable se identificó que fue una botella de vidrio la que...
Bienvenidos, las noticias, les actualizamos lo más importante de este día lunes. Atención, la Cancillería colombiana está publicando esta mañana los pliegos para la convocatoria de la nueva licitación de pasaportes. Esta es, Felipe, el segundo intento. Sí. La primera licitación es la que termina la semana pasada con la suspensión del ministro de Relaciones Exteriores de Colombia por parte de la Procuraduría. Es decir, volver a arrancar el proceso por esta licitación que se está abriendo esta mañana, es que la Procuraduría lo suspendió para que no se metiera en esta licitación. Pero curioso, porque ya la Procuraduría le notificó al presidente de la República hace ya 5 días la suspensión del canciller Leiva, pero ayer lo vimos, antier lo vimos sacando un comunicado, ¿no? Sí, técnicamente, técnicamente. Yo no sé si es que el presidente no va a acatar la decisión o qué está pasando. La carta es del miércoles pasado, del 24 de enero, firmada por Diana Carolina Ortúa, que es secretaria de la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría, en donde le recuerda al presidente los elementos del Código Disciplinario y le dice, de igual manera, en el mismo numeral se precisó lo siguiente por parte de la Sala: por la Secretaría de la Sala se remitirá copia formal y de esta decisión al señor presidente de la República para que la acate y proceda a garantizar el servicio, dirección y funcionamiento de las misiones legales y constitucionales que incumben a la Cancillería, procediendo el encargo o reemplazo del disciplinable. Es decir, el presidente Petro todavía no suspende al canciller, es decir, el canciller sigue siendo canciller. Sí, pero evidentemente es un desacato, ¿no? Es un desacato. Eso se preveía, ¿no? Era fácilmente previsible que aquí iba a haber una pelea institucional, que es la demora del presidente en acatar la decisión. Él está obligado a hacerlo. Uno puede tener la opinión que quiera sobre las motivaciones de la decisión de la Procuraduría o lo que fuera, pero el presidente está obligado a hacerlo, a acatar esa decisión y a hacerlo lo más rápido posible. Pero era bastante previsible que no iba a ocurrir, que esa era una pelea larga. Recuerde usted que yo no sé si fue la Contraloría, tal vez Ricardo lo tiene más pendiente, no sé por qué que suspendió al señor Olmedo. La Procuraduría. La Contraloría. Lo de Olmedo fue Contraloría. La Contraloría General. Lo de Olmedo por el fue tema la Contraloría. Fue en diciembre. Y se demoró semanas en acatarlo el presidente. Es más, creo que tuvo que intervenir la Procuradora reclamando que se cumpliera la orden de la Contraloría para que se cumpliera. Era una pelea previsible, equivale a decir, era previsible que el presidente Petro no iba a acatar. No cumpliera, sí. no acatara. Y no sé, en cualquier caso, lo que uno espera, lo que debe ser previsible, es que el presidente acate. La noticia del momento, Aurelio, perdóneme, la noticia para ir a la Cancillería es que se está abriendo esta mañana la convocatoria para otra licitación del mismo tema, del mismo motivo, que son los pasaportes. Andrés Carmona. Así es, Néstor, buenos días. Se trata del proceso de licitación 003 de 2023, publicado en las últimas horas por el Fondo Rotatorio de la Cancillería en la plataforma SECOP. Esta licitación tendrá un costo de 416.146 millones de pesos y el plazo para ejecutar el contrato será hasta el 31 de julio de 2026 o hasta el agotamiento de los recursos. El propósito, Néstor, de esta licitación es resolver la urgencia manifiesta que fue declarada en septiembre pasado por la Cancillería al declarar desierta la licitación que iba a ser adjudicada a Thomas Gregg & Sons y que ha desatado todo este juicio disciplinario y la suspensión en contra del canciller Álvaro Leiva. Según el propósito del gobierno es que haya mayor transparencia y pluralidad de oferentes en esta nueva licitación. Sin embargo, lo curioso es que el anexo que contiene las especificaciones técnicas que deben cumplir los proponentes para participar en la licitación se encuentra restringido en el acceso. Es decir, el documento es confidencial y solo lo podrán conocer las firmas interesadas. Así las cosas, y según el cronograma publicado, el plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones se vencerá el próximo 19 de febrero, las respuestas deberán publicarse el 4 de marzo y la fecha de publicación del pliego definitivo será el 6 de marzo. Con estos tiempos se espera que la audiencia de adjudicación sea el 25 de abril a las 3 de la tarde y la firma del contrato sea el 29 de abril antes de las 7 de la noche, Néstor. Sí, Andrés, ¿el canciller Leiva sigue yendo a la Cancillería? ¿Despacha esta mañana como canciller? Néstor, no tenemos claridad sobre si el canciller sigue operando como ministro de Relaciones Exteriores o no. Sin duda, las declaraciones que ha dado en los últimos días y el comunicado, pues aún lo hacen como titular de la Cancillería, lo hace como titular del Ministerio de Relaciones. Los tweets que puso este fin de semana todavía los hace como ministro de Relaciones Exteriores.
ministro de Relaciones Exteriores, incluso el viernes, que fue toda la polémica y la discusión con el presidente de Argentina, Javier Milei, por las declaraciones que dio Ángela Patricia Yaniot, pues quien da un trino de respuesta rechazando estas declaraciones las hizo Álvaro Leiva en calidad de canciller de Colombia. Muy bien, gracias Andrés. Felipe, ahora lo que pasa con esto es que la Procuraduría suspendió al canciller para que no hiciera lo que está haciendo esta mañana, para que no metiera las manos en la nueva licitación de pasaportes, ¿no? Entonces esto ya es con aroma de desafío. Hagamos una apuesta. ¿Cuál es? Pero eso sí es pasársela, burlarse la ley, ¿no? Pasársela, pero por la faja, como se dice popularmente. Pero realmente yo no sé, es que a mí me cuesta mucho trabajo pensar que dentro de la institucionalidad y dentro de la figura presidencial no quepa la aplicación de la ley. Me cuesta mucho trabajo. No, pues ya ninguna, pues si el fiscal no lo hace